Buenos días, mi nombre es Cintia Martínez Vázquez de la licenciatura en Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el caso Atalas y Niñas versus Chile. Este caso fue en el 2012, fue un tema muy tocado, ya que habla sobre la familia, sobre el libre desarrollo de la personalidad, entre otros temas. Vamos a dar comienzo. Empecemos a partir de los hechos. Era un matrimonio en el que se procrean tres niñas. Al pasar del tiempo y por situaciones de la vida deciden separarse, a lo cual ambos padres decidieron que la guardia y custodia la tendría la madre y que por otro lado el padre les haría visitas y tendría convivencias con las menores. Con el paso del tiempo, la señora Atala Rifo decide rehacer su vida, decide iniciar una relación sentimental con una persona de su mismo sexo, con una mujer, la cual ya está en la convivencia del hogar, o sea, está en el núcleo, conviven, etcétera. El padre, al darse cuenta de estos hechos, demanda la tuición, que viene siendo la custodia sobre los hijos procreados dentro o fuera del matrimonio, de las tres niñas. Y entre los argumentos que presentaba el padre fueron que las niñas, al encontrarse ante esta nueva realidad, corren peligro de verse afectado su desarrollo, así como también su integridad física, emocional y psicológica, ya que se pueden ver confundidos los roles que llevaban en el hogar, ya que estaban acostumbrados a un entorno de una familia heterosexual. La señora Atala Rifo contesta la demanda y esgrime argumentos tocantes a que su orientación sexual o el hecho de que ella haya decidido rehacer su vida no quiere decir que esté privilegiando para nada los intereses sobre sus hijas, sino que en parte es también un derecho de ella y que el que ella haya decidido iniciar una relación con una mujer, su orientación sexual no tiene nada que ver con su rol materno y su desempeño en este. El padre demanda la tuición provisional, mientras que se da una sentencia definitiva. El juez decide que en efecto hay un peligro para las menores, ya que está en riesgo su integridad física, emocional, psicológica. Física porque el padre dice que las menores están en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual al encontrarse ante esta unión homosexual, a lo que la señora Atala y su pareja refutan. Incluso se hacen exámenes médicos para demostrar al juez que no tienen ninguna de las enfermedades de transmisión sexual que alega el padre, que las menores pueden contraer por esta convivencia tan cercana. Otra cosa que refuta el padre es que que las menores, al estar en una sociedad chilena tradicional, se podrían ver discriminadas o afectadas, ya que la homosexualidad en aquellos años no era bien vista. Estos fueron a grandes rasgos los argumentos que emitió el juez y por los cuales decidió darle la tuición provisional al padre. Ante esta circunstancia, la señora Atala Rifo pidió la inhibición del juez porque le estaba dando una fuerza de decisión judicial a estereotipos, a roles, prejuicios, que para nada tienen que ver y que no es congruente lo que el juez alega. Para esto también fueron escuchadas las menores, qué es lo que ellos tenían que decir, si estaban cómodas, etc. Por ello, la señora Atala Rifo pidió la inhibición del juez, ya que se estaba basando en prejuicios de un sistema patriarcal que oprime a la mujer y que esto no puede tener calidad de decisión judicial. A partir de esto toma el conocimiento una jueza a la que se le es entregado los argumentos de la parte actora como de la parte demandada, a lo que, en efecto, la jueza decide que la tuición definitiva la debe de tener la madre, ya que las niñas ya están acostumbradas a un núcleo familiar con esta tercera persona, ya están integradas, ya que las menores ya estaban integradas a un nuevo núcleo familiar en el que vivían de manera plena, agradable y que no había ningún elemento probatorio que afirme que en las menores haya una desestabilidad o que estén a una inconformidad con esta nueva relación que había iniciado su madre y que el interés superior del menor es importante que no sean retiradas o alejadas de su madre si ya habían logrado tener un núcleo familiar estable con esta tercera persona que se integró, ya que no representaba ningún tipo de peligro para las niñas y que en efecto la orientación sexual de la señora Atala Rifo no define sus roles como madre. Asimismo, se le otorga la tuición definitiva a la señora Atala Rifo. Ante esto, el padre apela la sentencia y el tribunal la confirma, y después se va a un recurso de queja cuando se conoce en la Corte Suprema de Justicia de Chile, y aquí es donde, de alguna manera, la Corte Suprema replica los argumentos que esgrimió el juez en la primera ocasión para darle la tuición provisional al padre, que está en peligro la integridad de las menores, que en una sociedad donde la familia es tradicional y para evitar futuras discriminaciones o malos tratos por decisiones tomadas por su madre, y que por esto la tuición provisional o definitiva debe ser otorgada al padre de las niñas, ya que es necesaria que estén en un entorno más normal. Ante esto, la Corte Interamericana dice que su función no es de un juzgado de cuarta instancia, sino que en ella opera como complementaria, como subsidiaria, y que va a analizar las actuaciones de las autoridades respecto a las obligaciones internacionales que contrajeron cuando firmaron la Comisión Americana sobre los Derechos. Dice que no va a entrar en temas probatorios, que no va a decir quién era el más apto para llevar a cabo la tuición de los menores, que no se va a meter en el derecho interno, solamente en las obligaciones que tiene el Estado chileno cuando firmó o se hizo parte de este tratado internacional, en el que en su último intérprete, la Corte Internacional de los Derechos, ya que los derechos alegados fueron la protección a la honra y a la integridad, la protección a la familia, los derechos del niño, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial. Estos son los derechos que la señora Atala Rifo y los representantes alegan. A lo que el Estado alega que en aquellos años no había un consenso sobre la orientación sexual como categoría sospechosa y que esto pudiera representar un factor que propicie la discriminación, que no había un consenso y por tanto la orientación sexual no podía ser alegada como discriminación y que todas las decisiones fueron tomadas en atención al interés superior de las menores. Y a lo que la Corte le responde que independientemente de que no exista un consenso, que exista un consenso no, su argumento no es válido,
porque él tiene que observar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y que ahí también debe entrar un principio pro persona de que si no está tal cual redactado en la Convención Americana de que está prohibida la discriminación por motivo de la orientación sexual, aplicando el principio pro persona, se debe de entender que esta orientación sexual se está tomando como un motivo, razón o justificación para discriminar y restringir derechos y ante esa situación se debe de proteger a la persona. Así como también se habla sobre el libre desarrollo de la personalidad, ya que este no puede ser cuarteado por elementos ajenos como ejemplos de futuras discriminaciones, ya que las personas tenemos un proyecto de vida y que las personas tenemos el derecho de hacerlo valer y que también se pueden acoplar a nuestro rol que desempeñamos como familia. En este caso, la señora Atala Rifo, que estaba en todo su derecho de rehacer su vida, ya fuese con una persona de su mismo sexo o con un hombre, y eso no representaba que ella fuera mala madre o que fuera egoísta o que estuviera privilegiando sus intereses sobre los de sus hijas, sino que ella también observó cómo esta tercera persona se agregaba al núcleo, que no dañaba el núcleo familiar, que se incorporaba de una buena manera. Y por esto fue que decidió. A grandes rasgos, esto fue lo que interpuso la Corte, que la señora Atala Rifo estaba en su derecho de decidir iniciar una vida con una persona de su mismo sexo o no, que esto no representaba o define su rol maternal con sus hijas y que esto está completamente separado, ya que no existe un modelo único de familia, que en cada familia se puede incorporar de manera que se sientan cómodos, en paz, etcétera. El interés superior del menor también debe ser tomado en cuenta, no solamente alegarse, sino también incluir lo que los menores tienen que decir y que en dado caso de que uno de ellos quiera permanecer con la otra parte, verificar el por qué la decisión del menor y asegurarse más que nada de que el menor se encuentre bien en todo momento. Bueno, en cuanto a las medidas integrales de reparación, aquí pues la Corte trata de resarcir completamente, aunque dice que también a veces es imposible la restauración de los derechos que se violaron. Trata de generar una situación antes como estaba, antes de que se cometieran estas violaciones, y aquí menciona, por ejemplo, algunas medidas de reparación. La publicación de la sentencia dice que por sí misma ya es una forma de reparación, pero también en cuanto a la reparación integral habla de que se les brinde rehabilitación psicológica, médica a las niñas y a la señora Atala Rifo por esa discriminación que hubo en este colapso en su núcleo familiar que les pudo generar alguna especie de pues intranquilidad, inestabilidad, de duda, de confusión, y la Corte dice que el Estado deberá de brindar esta asistencia médica y psicológica para tratar de desasir a aquellos daños que le fueron ocasionados. También la garantía de no repetición de la Corte ve que el Estado alega que se ha llevado a cabo capacitaciones a sus funcionarios públicos para cambiar un poco esta mentalidad y que los prejuicios, los estereotipos, los estigmas que se ven en la sociedad no afecten las decisiones judiciales que van a tomar, sino que actúen conforme a los derechos humanos y la indemnización por daño material. Como ya hemos visto, la señora Atala Rifo lleva a cabo o estuvo pagando sesiones para su estabilidad para poder resarcir el daño que le estaban cometiendo psicológicamente, y aquí el Estado pues también digamos que no controvirtió esto y la Corte determina que deberá de pagarse cierta cantidad de dinero para poder resarcir y pagar los daños materiales como también los daños inmateriales y por todas estas afectaciones.